Las luces de la ciudad eterna parpadean abajo, indiferentes. Sobre la colina vaticana, una cúpula flota en la oscuridad como un ojo que nunca duerme. Aquí, entre muros de mármol y silencios milenarios, se custodian secretos capaces de hacer temblar los cimientos del mundo. Uno de ellos, un documento amarillento, confirma la colaboración directa entre altos dignatarios de la Iglesia y el régimen nazi, una alianza impía bendecida con oro robado. Otro, un informe forense nunca publicado, se pregunta por qué el cuerpo del Papa Juan Pablo I fue embalsamado apenas unas horas después de su muerte, en agosto de 1978, un procedimiento tan apresurado que impidió cualquier autopsia creíble. La historia oficial habla de un infarto. Los pasillos del Vaticano susurran la palabra veneno. Bienvenidos al corazón de las tinieblas, un lugar donde la fe es el producto y el poder, el único Dios verdadero. Aquí, cada piedra podría contar una historia de sangre, cada libro encuadernado en piel esconde una mentira, y cada oración susurrada en la penumbra podría ser una sentencia de muerte. Como un puñado de seguidores de un carpintero galileo, perseguidos y martirizados, se transformaron en la corporación más rica y duradera de la historia humana? La respuesta no se encuentra en los evangelios, sino en un fraude, una falsificación tan audaz, tan monumental, que reescribió el destino de Europa durante más de 1000 años. Se conoce como la donación de Constantino. El documento, supuestamente escrito en el siglo IV, narra cómo el emperador Constantino, curado milagrosamente de la lepra por el Papa Silvestre I, le entregó en agradecimiento el poder temporal sobre Roma, Italia y todo el Imperio Romano de Occidente. Con esta única pieza de pergamino, los papas dejaron de ser meros líderes espirituales para convertirse en reyes, en señores feudales con derecho divino a gobernar. Durante siglos, la donación fue el arma definitiva para justificar la coronación de emperadores, la conquista de territorios y la acumulación de una riqueza obscena. Solo en el siglo XV, el humanista Lorenzo Valla demostró, mediante un análisis lingüístico impecable, que el documento era una burda falsificación, creada probablemente en la Cancillería papal unos 400 años después de la muerte de Constantino. Pero para entonces ya era tarde. El edificio del poder temporal ya estaba construido sobre esos cimientos fraudulentos. Un edificio cuyas primeras plantas se levantaron con la aniquilación de cualquier alternativa. Antes de que existiera un único cristianismo, existían muchos. Los gnósticos, por ejemplo, predicaban un conocimiento directo de Dios, sin necesidad de sacerdotes ni obispos. Sus evangelios, como el de Tomás o el de María Magdalena, ofrecían una visión de Jesús radicalmente diferente, más mística, más personal. Para la naciente Iglesia de Roma, esta diversidad era una amenaza mortal. El conocimiento es poder, y ellos querían el monopolio. Así comenzó la primera gran purga intelectual. Los textos gnósticos fueron declarados heréticos y quemados en piras masivas. Sus seguidores, perseguidos, torturados y masacrados. La fe se convirtió en un dogma, y el dogma en una jaula. Pero la guerra por las almas no era más que la antesala de la guerra por el poder terrenal. En la propia Roma, una vez consolidado el dominio doctrinal, la lucha por el trono de San Pedro se convirtió en un deporte sangriento entre las familias patricias. Los clanes de los Teofilactos, los Crescenti y los Tusculanos convirtieron el papado en un feudo familiar. Los papas no eran elegidos por su piedad, sino por la fuerza de las espadas de sus parientes. En el año 897, el Papa Esteban VI, en un acto que roza la demencia, ordenó exhumar el cadáver de su predecesor, Formoso, para someterlo a juicio. El cuerpo putrefacto fue vestido con las galas papales, sentado en un trono y acusado de perjurio y ambición. Un diácono aterrorizado fue obligado a responder en nombre del muerto. El veredicto fue, previsiblemente, culpable. Al cadáver le cortaron los 3 dedos con los que bendecía, lo despojaron de sus vestiduras y lo arrojaron al río Tíber. Este episodio macabro,
conocido como el Sínodo del Cadáver, no fue una anomalía. Fue el síntoma de una enfermedad que consumía el corazón de la Iglesia. El poder ya no era un medio para servir a Dios, sino un fin en sí mismo, un premio por el que valía la pena matar. La fe era la excusa, el poder, el sacramento. Los primeros asesinatos políticos ordenados desde el trono papal no tardaron en llegar. El Papa Sergio III, un hombre descrito por los cronistas como un esclavo de todos los vicios, tomó el poder en el año 904, después de estrangular a sus dos predecesores. Su pontificado inauguró una de las épocas más oscuras de la historia de la Iglesia. El poder se consolidaba no solo con la espada y el veneno, sino también con la eliminación sistemática de la historia. En los sótanos de la primera basílica de San Pedro se apilaban y quemaban textos que contradecían la narrativa oficial. Se reescribía el pasado para controlar el presente y adueñarse del futuro. ¿Qué es más aterrador? ¿Un pecador consciente de su caída o un santo convencido de su infalibilidad? La institución que se erigía como la única guardiana de la moralidad para el mundo occidental estaba, en realidad, naciendo de una mentira colosal y bautizada en la sangre de sus rivales. Era el amanecer de un imperio que aprendería a usar la cruz como un arma y la absolución como una herramienta de chantaje. Cada nuevo papa heredaba no solo las llaves del cielo, sino también las llaves de mazmorras muy reales y de tesoros acumulados con métodos muy poco santos. La lucha por el poder se había vuelto tan descarnada que ni siquiera la muerte ofrecía un final. La profanación del cuerpo de un pontífice demostró que las guerras dentro de la Iglesia no conocían límites, ni siquiera el del sacrilegio. El respeto por los muertos es una de las bases de la civilización, pero en la Roma de aquellos siglos, incluso los cadáveres podían convertirse en enemigos del Estado. El hedor a descomposición que llenó la sala del sínodo fue una metáfora perfecta de la putrefacción moral que carcomía a la institución desde dentro. Una descomposición que estaba a punto de alcanzar su punto más bajo. Y así, la ciudad que había sido cabeza del mundo, la Roma de los Césares, se hundía en un fango de superstición y violencia, arrastrando consigo a la institución que pretendía ser su guía espiritual. Los acueductos se secaban, los foros se convertían en pastos para el ganado, y los templos de mármol eran canteras para fortalezas de varones enfrentados. El esplendor imperial se había desvanecido, reemplazado por la brutalidad feudal. Este colapso físico de la ciudad fue el espejo perfecto del colapso moral del papado. La violencia ya no era un acto excepcional para tomar el poder, sino el lenguaje cotidiano de la política romana. Un lenguaje que alcanzaría su máxima y más grotesca expresión en la era que los propios historiadores de la Iglesia, avergonzados, bautizarían como el Saeculum Obscurum, la Edad Oscura, o, más crudamente, la pornocracia. Un tiempo en el que el trono de San Pedro no se ganaba con teología, sino en el lecho de poderosas y despiadadas mujeres. La descomposición del Papa Formoso en su macabro juicio no fue más que el prólogo de una era en la que la propia Santa Sede se pudriría a la vista de todos, la era de las prostitutas. Así, sin rodeos, la llamaron los cronistas. Durante casi un siglo, el poder en Roma no perteneció a los papas, sino al clan de los teofilactos, y en particular a dos mujeres, Teodora y su hija Marocia. Eran senadoras, patricias, pero su verdadero poder residía en su astucia, su ambición y su cama. Convirtieron el palacio de Letrán, la residencia papal, en su burdel privado y en el centro de operaciones de su clan. El Papa Sergio III, el mismo que había estrangulado a sus predecesores, era amante de Marocia. De su unión nació un hijo que, con el tiempo, y gracias a la influencia de su madre, ascendería al trono papal como Juan XI. El papado se había convertido en una monarquía hereditaria, transmitida por vía del adulterio. ¿Podrías guardar un secreto que podría destruir la fe de millones, pero salvar al mundo del caos? Para estas mujeres no había secreto que guardar. El poder se ejercía a la vista de todos, con un descaro que desafiaba cualquier noción de santidad.
En la Roma de los papas oscuros, el único pecado imperdonable no era el asesinato ni la lujuria, sino la pobreza. Si un papa se oponía a sus designios, su destino estaba sellado. Juan X, un pontífice que intentó sacudirse la influencia de Marozia, fue depuesto, encarcelado en el castillo de Sant'Angelo y convenientemente asfixiado con una almohada. Su sucesor fue elegido por ella, y el siguiente, y el siguiente. El trono de San Pedro se convirtió en un regalo que Marozia entregaba a sus amantes, hijos y nietos. Su poder era tan absoluto que se hizo llamar patricia y senadora de todos los romanos. La ciudad era su feudo, los papas sus capellanes personales. Esta farsa sangrienta alcanzó su clímax con la elección de Juan XII, nieto de Marozia. Subió al trono siendo un adolescente, un joven analfabeto y depravado, cuyos únicos intereses eran los caballos, el juego y las mujeres. Los cronistas de la época, horrorizados, describen cómo convirtió el palacio de Letrán en un lupanar, cómo brindaba a la salud de Satanás durante las misas y cómo violaba a las peregrinas que acudían a Roma en busca de consuelo espiritual. Ordenó la castración y el asesinato de cardenales que se le oponían y murió, según la leyenda, a manos de un marido celoso que lo encontró en la cama con su esposa. Este no era el vicario de Cristo, era Calígula con una tiara. La Iglesia, que pretendía guiar a la humanidad, se había convertido en el hazmerreír de Europa. Sin embargo, incluso en medio de esta depravación, la maquinaria del poder seguía funcionando. La Cancillería papal continuaba emitiendo edictos, los monasterios seguían acumulando tierras y el diezmo seguía fluyendo hacia Roma desde todos los rincones de la cristiandad. El sistema era más fuerte que los hombres que lo dirigían. Demostró una capacidad de supervivencia casi sobrenatural. Aprendió una lección fundamental: la imagen es más importante que la realidad. Mientras la fachada de la autoridad apostólica se mantuviera en pie, lo que ocurriera en la alcoba papal era un asunto secundario. Esta disociación entre el símbolo sagrado y la realidad corrupta se convertiría en una de las claves del éxito a largo plazo del Vaticano, una lección que aplicaría una y otra vez a lo largo de los siglos. El caos y la corrupción de la pornocracia no podían durar eternamente. Provocaron una reacción. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I, descendió a Italia, harto del escándalo, y depuso al infame Juan XII. Comenzó un largo proceso de reforma, un intento de devolver la dignidad a la silla de Pedro. Pero la reforma no buscaba la pureza espiritual, sino el control político. Se trataba de arrebatar el papado a las familias romanas para ponerlo bajo la tutela del emperador. La lucha por el control de la Iglesia se desplazó de las alcobas de Roma a los campos de batalla de Europa. Papas y emperadores se enzarzaron en una guerra de poder que duraría siglos, la llamada querella de las investiduras. ¿Quién tenía la autoridad para nombrar obispos, el Papa o el Rey? Era una pregunta crucial, porque los obispos controlaban vastos territorios y riquezas. Quien controlaba a los obispos, controlaba Europa. En esta lucha, el papado desarrolló nuevas armas: la excomunión, que convertía a un rey en un paria, y el interdicto, que prohibía todos los sacramentos en un reino, sembrando el pánico entre la población. Eran armas de destrucción masiva espirituales. El Papa Gregorio VII llevó esta lucha a su punto culminante cuando obligó al emperador Enrique IV a esperar descalzo en la nieve durante 3 días ante el castillo de Canosa para suplicar su perdón. Fue una humillación sin precedentes. El poder espiritual había demostrado ser más fuerte que el poder temporal. El papado había sobrevivido a su propia podredumbre y había salido fortalecido, más centralizado y más autoritario que nunca. Había aprendido a canalizar la violencia. En lugar de las caóticas luchas de clanes en Roma, ahora estaba listo para organizar la violencia a una escala continental. La energía destructiva de los señores feudales europeos, siempre en guerra unos con otros, sería redirigida hacia un nuevo enemigo, un enemigo externo: el infiel. Se acercaba el tiempo de las cruzadas, la era de saquear el mundo en nombre de Dios
estaba a punto de comenzar, y el objetivo no sería solo Jerusalén. El verdadero objetivo, como siempre, era el oro. La llamada a la Primera Cruzada, lanzada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en el año 1095, fue una obra maestra de la propaganda. Ante una multitud de nobles y caballeros, pintó un cuadro aterrador de las supuestas atrocidades cometidas por los musulmanes contra los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Prometió la remisión de todos los pecados a quienes tomaran la cruz y marcharan a liberar el Santo Sepulcro. Pero detrás de la retórica piadosa se escondían motivos mucho más terrenales. Europa estaba superpoblada de segundones de la nobleza, caballeros sin tierra ni fortuna, cuya única profesión era la guerra. Eran una fuerza desestabilizadora, siempre envueltos en conflictos locales. La cruzada fue un proyecto genial para exportar esa violencia, una válvula de escape que al mismo tiempo abría nuevas rutas comerciales y ofrecía la posibilidad de un botín inmenso en las ricas ciudades de Oriente. Era una empresa colonial disfrazada de peregrinación armada. El grito «Dios lo quiere» se convirtió en la justificación para una campaña de conquista y pillaje sin precedentes. La primera víctima, sin embargo, no fue un ejército musulmán. Fueron las comunidades judías de Renania, masacradas por las primeras turbas de cruzados que pasaron por sus ciudades. Fue un presagio de lo que estaba por venir. El éxito de la primera cruzada, que culminó con la conquista de Jerusalén en 1099, fue brutal. Los cronistas describen cómo los caballeros cristianos vadearon ríos de sangre hasta los tobillos dentro de la ciudad, masacrando a hombres, mujeres y niños, musulmanes y judíos por igual. Pero el mayor acto de cinismo y codicia aún estaba por llegar. En el año 1204, la Cuarta Cruzada, que originalmente se dirigía a Egipto, fue desviada por los venecianos, que la financiaban hacia un objetivo mucho más rentable: Constantinopla. La capital del Imperio Bizantino, el corazón de la cristiandad ortodoxa, una de las ciudades más ricas y espléndidas del mundo. A pesar de ser una ciudad cristiana, fue asaltada, saqueada y quemada durante 3 días. Los cruzados profanaron iglesias, robaron reliquias sagradas, fundieron estatuas de bronce milenarias y se repartieron un botín que dejó asombrada a toda Europa. El Papa Inocencio III, que inicialmente condenó el ataque, no tardó en aceptar los hechos consumados y las inmensas riquezas que fluyeron hacia Roma. La hipocresía era total. La Guerra Santa se había revelado como lo que siempre fue: una cacería de tesoros. En medio de este frenesí de conquista y comercio, nació una organización que personificaría el poder y la riqueza de la era de las cruzadas: los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Templarios. Fundada en Jerusalén alrededor del año 1119 por un puñado de caballeros franceses, su misión original era proteger a los peregrinos en los peligrosos caminos de Tierra Santa. Eran monjes y guerreros, una combinación letal que aunaba el fervor religioso con la disciplina militar. Su voto de pobreza contrastaba irónicamente con lo que estaban a punto de convertirse. Gracias a las donaciones de reyes y nobles, agradecidos, y a un innovador sistema de letras de cambio que permitía a los viajeros depositar dinero en una encomienda en Europa y retirarlo en Jerusalén, los templarios se convirtieron en la primera multinacional bancaria de la historia. Acumularon una fortuna inmensa en tierras, castillos y oro. Se convirtieron en los banqueros de papas y reyes, financiando guerras y gestionando las finanzas de reinos enteros. Su poder se volvió inmenso. Eran un estado dentro de otro estado, que solo respondía ante el Papa, y eso los convirtió en un objetivo. El rey de Francia, Felipe IV, apodado el Hermoso, estaba ahogado por las deudas, muchas de ellas con la propia Orden del Temple. Vio en su riqueza la solución a sus problemas financieros, y encontró un aliado en el Papa Clemente V, un francés débil y sumiso que le debía el papado. Juntos, orquestaron la operación de adquisición hostil más grande y brutal de la historia.
Los templarios inventaron la banca internacional, y la Iglesia, a su vez, inventó la quiebra hostil, con hogueras y tortura. El viernes 13 de octubre del año 1307, en una operación coordinada y ejecutada con una precisión militar implacable, todos los templarios de Francia fueron arrestados por orden del rey. Se los acusó de una larga lista de crímenes fabricados: herejía, sodomía, escupir sobre la cruz y adorar a un ídolo pagano llamado Baphomet. Las acusaciones eran absurdas, pero bajo torturas salvajes, muchos confesaron cualquier cosa que sus verdugos quisieran oír. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, confesó y luego se retractó, proclamando la inocencia de la orden. Fue quemado vivo en una isla del Sena, frente a la Catedral de Notre-Dame, en el año 1314. Antes de morir, la leyenda cuenta que maldijo al rey Felipe y al Papa Clemente, emplazándolos a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de 1 año. Ambos murieron en los meses siguientes. La maldición se había cumplido, pero la orden ya estaba destruida. Sus inmensas propiedades fueron confiscadas y repartidas entre el rey y otras órdenes religiosas, principalmente los hospitalarios. El papado no solo había sancionado el crimen, sino que se había beneficiado de él. El ataque a los templarios demostró que nadie estaba a salvo. Si una orden tan poderosa y rica, protegida directamente por el Papa, podía ser aniquilada de la noche a la mañana, ¿qué posibilidades tenía un simple disidente? La lección fue clara. La Iglesia no toleraría ningún poder que no pudiera controlar por completo. Las hogueras que consumieron a los templarios iluminaron un nuevo capítulo en la historia del Vaticano. La violencia se había vuelto más sofisticada, más legalista. Se mataba con sentencias judiciales, se robaba con bulas papales. Los métodos de conspiración, traición y eliminación de rivales económicos se habían perfeccionado. Este siniestro saber hacer alcanzaría su apogeo durante el Renacimiento, cuando una familia española convertiría el Vaticano en su feudo personal, llevando la corrupción y el crimen a un nivel de arte. Sus métodos de envenenamiento y conspiración no fueron más que un ensayo para la verdadera guerra que se avecinaba, la guerra contra el conocimiento mismo. Pero antes, el mundo tendría que arrodillarse ante el apellido Borgia. Si la pornocracia del siglo X fue un estallido de violencia y lujuria caótica, el reinado de los Borgia, a finales del siglo XV, fue la sistematización del crimen como herramienta de gobierno. Fue la transformación del Vaticano en la sede de un sindicato del crimen organizado, dirigido por un patriarca astuto y amoral, el Papa Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia. Su camino hacia el papado, en el cónclave de 1492, no se ganó con oraciones, sino con el peso del oro. Sobornó a los cardenales con una cantidad de plata que, según los testigos, tuvo que ser transportada por 4 mulas. Una vez en el trono, su objetivo no fue guiar a la cristiandad, sino labrar un reino para sus hijos ilegítimos, a quienes amaba con una pasión tan devota como carente de escrúpulos. El Vaticano se llenó de sus parientes y aliados españoles, para disgusto de las familias nobles italianas, pero el disgusto pronto se convirtió en miedo. Para los Borgia, la Santa Sede no era un trono, sino una empresa familiar con licencia para matar. El nepotismo no era nada nuevo en la historia del papado, pero Alejandro VI lo elevó a un nivel sin precedentes. Su hijo más famoso, César Borgia, fue nombrado cardenal a los 18 años, a pesar de no tener ninguna vocación religiosa y sí un talento innato para la guerra y la conspiración. Su hija, Lucrecia Borgia, se convirtió en una pieza clave en sus alianzas políticas, casada y vuelta a casar según las conveniencias del momento, mientras la propaganda de sus enemigos la pintaba como una envenenadora incestuosa. El Palacio Apostólico, que debería haber sido un lugar de oración y recogimiento, se convirtió en el escenario de fiestas suntuosas que a menudo degeneraban en orgías. El famoso Banquete de las Castañas, descrito por el cronista Joan Burchard, relata una cena en la que 50 cortesanas desnudas recogían castañas del suelo con sus partes íntimas
ante la divertida mirada del Papa y sus hijos. La política exterior de los Borgia era tan despiadada como su vida privada. Los cardenales ricos y ancianos morían con una frecuencia alarmante y sus fortunas eran puntualmente confiscadas por el tesoro papal. El veneno se convirtió en la principal herramienta diplomática. La cantarella, una toxina a base de arsénico supuestamente desarrollada por los Borgia, se administraba discretamente en el vino o la comida de los invitados incómodos. El miedo se apoderó de Roma. Nadie se atrevía a aceptar una invitación a cenar del Papa. Mientras tanto, César Borgia, tras renunciar a su capelo cardenalicio, un hecho sin precedentes, se lanzó a la conquista de los territorios de la Romaña, en el centro de Italia, con el objetivo de crear un ducado hereditario para su familia. Lo hizo con una crueldad y una eficacia que fascinaron a un joven diplomático florentino llamado Nicolás Maquiavelo, quien vería en César el prototipo de su príncipe, un gobernante que entiende que, para mantener el poder, la virtud a menudo es un obstáculo y la crueldad, si se usa bien, una herramienta necesaria. César no dudaba en traicionar a sus propios capitanes, atrayéndolos a una trampa en la ciudad de Senigallia para luego estrangularlos. Su lema era o César o nada. El proyecto de los Borgia, sin embargo, dependía enteramente de la vida y el poder de un solo hombre, el Papa Alejandro VI. En el verano de 1503, tanto el padre como el hijo cayeron gravemente enfermos después de una cena. Alejandro, ya anciano, murió. César sobrevivió, pero quedó tan debilitado que no pudo controlar el cónclave que eligió al sucesor de su padre. El imperio Borgia se derrumbó tan rápido como se había construido. El nuevo papa, Julio II, un enemigo acérrimo de la familia, despojó a César de todas sus conquistas y lo encarceló. Logró escapar y murió años después en España, luchando como mercenario. La saga de los Borgia dejó una mancha indeleble en la reputación del papado. Demostró al mundo que el vicario de Cristo podía ser, en la práctica, un padrino de la mafia. Su reinado de terror y corrupción provocó una ola de indignación en toda Europa, alimentando las críticas de reformadores como Girolamo Savonarola en Florencia, quien acabaría quemado en la hoguera por desafiar al Papa. Los excesos de los Borgia y de los papas renacentistas que los siguieron, más preocupados por el arte y la guerra que por la salvación de las almas, crearon el caldo de cultivo para la mayor fractura de la historia del cristianismo, la Reforma Protestante. Pero antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la iglesia de Roma libraría otra guerra, una guerra silenciosa y terrible contra sus enemigos internos. Los Borgia habían perfeccionado el asesinato del cuerpo, pero la institución ahora se centraría en el asesinato de la mente. La era de las grandes cacerías de brujas y del terror intelectual estaba a punto de comenzar. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el orden que impone un tirano y el caos que promete la libertad? Si pudieras gobernar, ¿qué elegirías? ¿Ser amado por tu pueblo pero débil? ¿O ser temido por todos y todopoderoso? Cuéntanos tu estrategia de gobierno en los comentarios. Los métodos de los Borgia, con su brutalidad física y sus envenenamientos, eran una guerra contra rivales políticos por el control de territorios. Eran crímenes, en cierto modo, comprensibles en la lógica del poder de la época. Pero la guerra que el Vaticano estaba a punto de intensificar era mucho más profunda y aterradora. Era una guerra contra el pensamiento, una guerra contra la razón misma. El miedo a perder el monopolio sobre la verdad llevó a la Iglesia a construir una de las maquinarias de represión más eficientes y crueles de la historia, la Santa Inquisición. Su propósito no era salvar almas, sino silenciar preguntas, y su lenguaje no era el debate, sino el fuego. La Inquisición no nació en el Renacimiento, pero fue en esta época de florecimiento científico y cultural cuando su actividad se volvió más frenética y paranoica. El enemigo ya no era solo el hereje que proponía una doctrina diferente, sino el científico que proponía un universo diferente, uno en el que la Tierra no era el centro y el hombre no era la medida de todas las cosas. El caso de Giordano Bruno es emblemático.
Un fraile dominico, un filósofo brillante y un espíritu inquieto, Bruno se atrevió a ir más allá de Copérnico. Postuló que el Sol era solo una estrella más, que el universo era infinito y que contenía innumerables mundos, posiblemente habitados. Para la teología de la época, esto era una blasfemia intolerable. Si el universo no tenía centro, ¿dónde quedaba el trono de Dios? Si existían otros mundos, ¿había Cristo muerto por sus pecados también? Las preguntas de Bruno abrían un abismo de incertidumbre bajo los pies de la fe. Tras años de vagar por Europa, huyendo de sus perseguidores, fue traicionado en Venecia y extraditado a Roma. Pasó 8 años en las cárceles de la Inquisición, donde fue sometido a interrogatorios y torturas. Se negó a retractarse. El 17 de febrero del año 1600, fue conducido a la plaza de Campo de Fiori, con la lengua amordazada para que no pudiera dirigir sus últimas palabras a la multitud. Fue quemado vivo. Su crimen no fue la herejía, sino la imaginación. El juicio a Galileo Galilei, unas décadas más tarde, fue menos sangriento pero igualmente significativo. Galileo, con su telescopio, no propuso una teoría, sino que presentó pruebas. Demostró que Júpiter tenía lunas, que Venus tenía fases como la Luna y que la Vía Láctea estaba compuesta de estrellas. Todas estas observaciones contradecían el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que la Iglesia había adoptado como dogma. La Iglesia no podía refutar sus pruebas, así que optó por silenciar al mensajero. Ya anciano y enfermo, Galileo fue convocado a Roma, juzgado por la Inquisición y amenazado con la tortura. Se vio obligado a abjurar de sus errores, a arrodillarse y declarar que la tierra no se movía. La leyenda dice que, al levantarse, murmuró: «Epur si mueve», y sin embargo, se mueve. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. La Iglesia había ganado la batalla, pero había perdido la guerra por la credibilidad intelectual. El juicio a Galileo se convirtió en el símbolo eterno del conflicto entre la fe dogmática y la ciencia libre. Los inquisidores quemaban libros por una sencilla razón. Un libro en llamas ilumina más que 1000 sermones vacíos. Pero la guerra contra la razón no se libró solo en los salones de la academia. Tuvo una versión mucho más popular y demencial: la caza de brujas. Con la publicación del Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, a finales del siglo XV, un manual detallado sobre cómo identificar, procesar y torturar a las brujas, la Inquisición desató una psicosis colectiva que se saldó con la muerte de decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres. El libro, escrito por 2 inquisidores alemanes, ofrecía una justificación teológica para la misoginia más brutal. Las mujeres, por su supuesta debilidad moral y su insaciable lujuria, eran consideradas más propensas a pactar con el diablo. Cualquier cosa podía ser una prueba de brujería, una marca de nacimiento, el conocimiento de las hierbas medicinales, la simple envidia de un vecino. La maquinaria del proceso inquisitorial era un sistema diseñado para no fallar nunca. Se basaba en denuncias, a menudo anónimas. La acusada era arrestada y sus bienes confiscados. No se le informaba de los cargos exactos ni de la identidad de sus acusadores. Se la sometía a torturas sistemáticas, la garrucha, el potro, el agua, hasta que confesaba. Y una vez que confesaba, se la obligaba a delatar a sus cómplices, extendiendo así la red de la paranoia. La confesión bajo tortura era la prueba reina. El auto de fe, la ceremonia pública en la que los herejes eran ejecutados, a menudo en la hoguera, se convertía en un espectáculo de masas, una herramienta de terrorismo de Estado diseñada para mantener a la población sumisa y aterrorizada. Comunidades enteras, como los cátaros en el sur de Francia siglos antes, habían sido aniquiladas bajo la acusación de herejía. La Inquisición fue la policía secreta de un régimen totalitario que no toleraba la disidencia en ninguna de sus formas. El miedo al conocimiento y a la libertad de pensamiento llevó a los líderes de la Iglesia a cometer crímenes monstruosos. Quemaron a los pensadores, a las curanderas, a los rebeldes. Pero no pudieron quemar las ideas. Las hogueras de la Inquisición se extinguieron con el tiempo,
pero la mentalidad que las encendió, la creencia de que la institución está por encima del individuo y que cualquier medio es válido para protegerla, sobrevivió. Simplemente cambió de forma. La crudeza de la tortura física dio paso a la sofisticación del control financiero. Las hogueras medievales fueron reemplazadas por las complejas y opacas operaciones de un banco que se convertiría en el corazón de los escándalos más oscuros del siglo XX. Un banco que aprendería a lavar dinero para socios mucho más peligrosos que un puñado de herejes, la mafia. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII creó una institución financiera con un nombre deliberadamente piadoso y vago, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. Su propósito oficial era gestionar los activos destinados a obras religiosas o de caridad. Su estatus era único, un banco soberano, situado en el corazón de Roma, pero fuera de la jurisdicción de las autoridades italianas, inmune a las regulaciones, a las inspecciones y a los impuestos. Era, en la práctica, el paraíso fiscal perfecto. Durante décadas, operó en la más absoluta opacidad, pero en los años 70 y 80 del siglo XX, el velo del secreto se rasgó, revelando una red de corrupción, blanqueo de dinero y muerte que conectaba a los más altos prelados del Vaticano con la mafia siciliana, una logia masónica clandestina y los servicios secretos internacionales. El Banco Vaticano demostró que la confesión más rentable no es la de los pecados, sino la de las cuentas bancarias en paraísos fiscales. La historia de este descenso a los infiernos financieros tiene dos protagonistas principales, dos hombres que se ganaron el apodo de los banqueros de Dios, Michele Sindona y Roberto Calvi. Sindona, un abogado siciliano con estrechos vínculos con la familia Gambino de Nueva York y la Cosa Nostra, se convirtió en el asesor financiero de confianza del Papa Pablo VI. Utilizó el Banco Vaticano para blanquear los beneficios del tráfico de heroína, moviendo enormes sumas de dinero a través de una red de empresas fantasma. Su imperio se derrumbó a mediados de los 70, pero el Vaticano ya había encontrado a su sucesor. Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano de Milán, el mayor banco privado de Italia, del cual el Banco Vaticano era el principal accionista. Calvi, conocido como el hombre de la mirada de hielo, tejió una compleja red de filiales en paraísos fiscales, a través de las cuales desvió miles de millones de dólares. Su socio en estas operaciones era el director del Banco Vaticano, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, un hombre corpulento, ex guardaespaldas papal, con un lenguaje más propio de un matón de Chicago que de un príncipe de la Iglesia. Marcinkus solía decir: «No se puede dirigir la Iglesia solo con avemarías». Juntos, Calvi y Marcinkus financiaron operaciones anticomunistas en Polonia y América Latina, y se asociaron con la logia masónica Propaganda Due, o P2, una organización secreta de ultraderecha que agrupaba a políticos, militares y empresarios, y cuyo objetivo era tomar el control del Estado italiano. El escándalo estalló en 1981, cuando se descubrió un agujero de más de 1.300 millones de dólares en las cuentas del Banco Ambrosiano. Calvi fue arrestado, pero consiguió salir de la cárcel. En junio de 1982, huyendo de Italia con un pasaporte falso, apareció en Londres. Unos días después, en la madrugada del 18 de junio, su cuerpo fue encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars. Tenía los bolsillos llenos de piedras y ladrillos, y unos 11.000 dólares en diferentes divisas. La policía británica lo calificó inicialmente como suicidio, pero los detalles no cuadraban. Blackfriars, los frailes negros, era un nombre con una resonancia masónica evidente. La forma en que fue colgado parecía un ritual. Años más tarde, dos investigaciones forenses separadas concluyeron que Roberto Calvi no se había suicidado, había sido asesinado. Michele Sindona corrió una suerte similar. Extraditado a Italia desde los Estados Unidos de América, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del abogado que liquidó sus bancos. 2 días después de la sentencia, apareció muerto en su celda de máxima seguridad.
Había bebido un café con cianuro. Oficialmente, un suicidio. Extraoficialmente, fue silenciado para que no revelara todo lo que sabía sobre las conexiones entre la mafia, el Vaticano y la clase política italiana. Y el arzobispo Marcinkus se refugió tras los muros del Vaticano invocando su inmunidad diplomática. Las autoridades italianas emitieron una orden de arresto contra él, pero nunca pudieron interrogarlo. Permaneció en el Vaticano hasta que el escándalo se calmó y luego se retiró tranquilamente a una parroquia en Sun City, Arizona, donde murió en 2006, llevándose sus secretos a la tumba. El Vaticano negó cualquier responsabilidad en la quiebra del Ambrosiano, pero finalmente accedió a pagar $250 millones a los acreedores como contribución voluntaria. Nunca admitió culpabilidad. La red de intrigas financieras había dejado un rastro de cadáveres y un escándalo que sacudió la fe de millones. Demostró que la Santa Sede, bajo su manto de santidad, podía operar con las mismas reglas brutales que el crimen organizado. El hedor de la corrupción era insoportable. En medio de esta crisis, en agosto de 1978, justo cuando los escándalos financieros comenzaban a salir a la luz, fue elegido un nuevo papa, un hombre humilde, hijo de un obrero socialista, ajeno a las intrigas de la curia. Su nombre era Albino Luciani, y adoptó el nombre de Juan Pablo I. Su pontificado sería uno de los más breves de la historia. Duraría solo 33 días. La elección de Albino Luciani, el patriarca de Venecia, fue una sorpresa. Era un hombre pastoral, con una sonrisa sincera que le valió el apodo de «El Papa Sonriente». Parecía un soplo de aire fresco después del pontificado austero y diplomático de Pablo VI. Su elección generó una ola de esperanza en un mundo católico sacudido por los cambios del Concilio Vaticano II y avergonzado por los crecientes rumores de corrupción financiera. Luciani parecía decidido a ser un tipo diferente de papa. Rechazó la coronación tradicional con la tiara, sustituyéndola por una simple misa de inauguración. Hablaba en un lenguaje sencillo y directo, alejado de la pomposidad curial, pero detrás de su sonrisa se escondía una determinación de hierro. Su objetivo principal era limpiar la casa, y en particular la institución más opaca y corrupta de todas, el Banco Vaticano. Luciani estaba al tanto de las investigaciones sobre Sindona y las actividades de Marcinkus. Consideraba que la implicación de la Iglesia en este tipo de finanzas especulativas y turbias era un escándalo que minaba su autoridad moral. Estaba decidido a cortar por lo sano. Según las investigaciones de periodistas como David Yallop en su libro En nombre de Dios, el Papa Juan Pablo I inició una investigación secreta. Solicitó documentos, hizo preguntas incómodas y empezó a elaborar una lista de cambios drásticos. Planeaba destituir al arzobispo Marcinkus de la dirección del banco y reemplazarlo por un funcionario íntegro. Su reforma iba más allá. Descubrió la existencia de una red de prelados vinculados a la logia masónica P2, una afiliación estrictamente prohibida por el derecho canónico. La lista de hombres que planeaba destituir o trasladar incluía a algunos de los cardenales y obispos más poderosos de la curia romana. Era una declaración de guerra contra el establishment vaticano. La noche del 28 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección, el Papa Juan Pablo I se retiró a sus aposentos después de cenar. A la mañana siguiente, fue encontrado muerto en su cama. La versión oficial del Vaticano, emitida con una prisa sospechosa, fue que había muerto de un infarto agudo de miocardio, pero la historia oficial estaba plagada de contradicciones y agujeros. Inicialmente, el Vaticano afirmó que su cuerpo fue descubierto por su secretario, el padre Magé. Más tarde se supo que en realidad fue encontrado por una de las monjas que se encargaban de su casa, Sor Vincenza. El Vaticano ocultó este hecho, presumiblemente porque consideraba inapropiado que una mujer hubiera entrado en los aposentos del Papa. Los testimonios sobre lo que el Papa estaba haciendo antes de morir eran contradictorios. Algunos dijeron que estaba leyendo
la imitación de Cristo. Otros, que estaba trabajando en unos documentos. Sus gafas de lectura y sus zapatillas, que siempre dejaba al lado de la cama, habían desaparecido. Y lo más crucial, a pesar de las extrañas circunstancias de la muerte de un jefe de Estado, no se realizó ninguna autopsia. El cuerpo fue embalsamado menos de 24 horas después de su muerte, un procedimiento que destruye cualquier rastro de veneno. La familia del Papa solicitó una autopsia, pero el Vaticano se negó. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué había que ocultar? Las teorías de la conspiración florecieron. Se habló de un veneno administrado en su medicación o en su té de la noche, un veneno que simulaba los efectos de un ataque al corazón. ¿Quiénes eran los sospechosos? La lista era larga. El arzobispo Marcinkus, que iba a ser destituido. Licio Gelli, el gran maestro de la logia P2. Roberto Calvi, que temía que el Papa revelara sus fraudes. La mafia, que habría perdido su canal de blanqueo de dinero. Todos tenían un motivo. 33 días fueron suficientes para sonreír al mundo y para ver algo que le costó la vida. La muerte de Juan Pablo. Primero sigue siendo uno de los mayores misterios del Vaticano moderno. ¿Murió por causas naturales, víctima de su frágil salud, como sostiene la Iglesia? ¿O fue asesinado por una conspiración de poderosos intereses que se sentían amenazados por sus planes de reforma? Nunca lo sabremos con certeza. El Vaticano se aseguró de que las pruebas desaparecieran, pero el caso Luciani dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Es posible reformar una institución tan antigua y tan comprometida con el poder? ¿O cualquiera que lo intente seriamente acaba silenciado de una forma u otra? El misterio de su muerte quedó sepultado bajo capas de secreto, un secreto guardado para proteger la imagen de la institución. Pero otro secreto mucho más sucio y extendido estaba a punto de estallar. Un escándalo que no implicaba dinero o poder, sino la profanación de lo más sagrado, la inocencia de los niños. Un horror sistemático que la Iglesia ocultaría durante décadas con una disciplina criminal. Ante un misterio sin resolver, como la muerte del Papa sonriente, ¿en qué confías más? ¿En la versión oficial, pulcra y tranquilizadora, o en la teoría de la conspiración, oscura pero que conecta los puntos? Dinos qué clase de detective serías en los comentarios. El escándalo de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos no es una historia de unas pocas manzanas podridas. Es la crónica de una política institucional de encubrimiento que duró décadas y se extendió por todo el planeta. Es la historia de un sistema que, de forma consciente y deliberada, protegió a los depredadores en lugar de a las víctimas, priorizando la reputación de la institución por encima de la seguridad de los niños que le habían sido confiados. El mayor milagro de la Iglesia moderna no fue transformar el pan en vino, sino transformar a los depredadores en víctimas y a las víctimas en mentirosos. La bomba estalló en el año 2002, cuando un equipo de periodistas de investigación del periódico The Boston Globe, conocido como Spotlight, destapó un patrón de abusos masivos y su posterior encubrimiento por parte de la Archidiócesis de Boston, dirigida por el cardenal Bernard Law. Durante meses, publicaron cientos de artículos que documentaban cómo, durante décadas, el cardenal y sus asesores habían gestionado las acusaciones contra sacerdotes pederastas no denunciándolos a la policía, sino trasladándolos silenciosamente de una parroquia a otra. Cada traslado creaba una nueva hornada de víctimas. Un sacerdote que había abusado de niños en una comunidad era enviado a otra, a menudo sin ninguna advertencia sobre su historial. Era una política que garantizaba la reincidencia. Los periodistas del Globe demostraron que la archidiócesis conocía el problema desde hacía años y que había optado por el secreto, a menudo pagando indemnizaciones a las familias a cambio de su silencio. Lo que ocurrió en Boston no fue un caso aislado. Fue la punta de un iceberg global. A medida que las víctimas de Boston empezaron a hablar, se rompió un dique de silencio en todo el mundo. Surgieron historias idénticas en Irlanda, Australia, Alemania, Países Bajos, Austria, México, Chile y prácticamente en todos los países
con una presencia católica significativa. En Irlanda, comisiones de investigación gubernamentales revelaron un horror de proporciones industriales en colegios, orfanatos e instituciones gestionadas por la Iglesia. Durante décadas, miles de niños habían sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales de forma sistemática. Las tristemente famosas lavanderías de la Magdalena, regentadas por monjas, se revelaron como campos de trabajo para mujeres caídas, donde el abuso y la crueldad eran la norma. En Australia, una comisión real concluyó que el 7% de todos los sacerdotes católicos entre 1950 y 2010 habían sido acusados de abusos sexuales. La escala del crimen era abrumadora. La respuesta de la jerarquía eclesiástica siguió un patrón predecible. Primero, la negación. Luego, cuando las pruebas se volvían irrefutables, la minimización, hablando de pecados en lugar de crímenes. Finalmente, la atribución de la culpa a la cultura permisiva de los años 60, a los medios de comunicación hostiles o incluso al diablo. Rara vez asumieron la responsabilidad institucional. La investigación de periodistas y comisiones gubernamentales sacó a la luz documentos internos del Vaticano que probaban que el encubrimiento no fue una política local, sino que fue orquestado desde la propia Roma. Un documento de 1962, llamado Crimen Sollicitationis, firmado por el cardenal Alfredo Ottaviani, jefe del Santo Oficio, el sucesor moderno de la Inquisición, establecía los procedimientos para tratar los casos de sacerdotes acusados de usar el sacramento de la confesión para hacer proposiciones sexuales. El documento imponía un juramento de secreto absoluto, el secreto pontificio, a todos los implicados, incluyendo a la víctima. La violación de este secreto se castigaba con la excomunión automática. Aunque el documento se refería a un tipo específico de abuso, la cultura del secreto que imponía se aplicó a todos los casos de pederastia. Las instrucciones eran claras. Estos asuntos debían resolverse internamente, lejos de la policía y de los tribunales civiles. La Iglesia se consideraba a sí misma una sociedad soberana, por encima de las leyes de los estados. Esta política de encubrimiento fue reafirmada en 2001 en una carta enviada a todos los obispos del mundo por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La carta centralizaba la gestión de los casos de abuso en su congregación, pero mantenía la norma del secreto pontificio. Para miles de víctimas, esta política significó una doble traición. Primero, fueron abusadas por una figura de confianza, un representante de Dios. Después, cuando intentaron denunciarlo, fueron silenciadas, ignoradas o acusadas de mentir por la misma institución que debería haberlas protegido. Su lucha por la justicia ha sido una batalla de David contra Goliat, una lucha desesperada contra una corporación global con recursos ilimitados y siglos de experiencia en el manejo de secretos. La disciplina y el secretismo necesarios para mantener un encubrimiento de esta magnitud durante tanto tiempo son testimonio de la formidable eficiencia de la maquinaria vaticana. Pero en la era digital, ni siquiera los muros más altos son inexpugnables. La siguiente crisis no vendría de víctimas olvidadas, ni de periodistas tenaces, sino de una filtración en el lugar más insospechado, el despacho del propio Papa. El 23 de mayo de 2012, un libro titulado Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI, apareció en las librerías italianas. Contenía decenas de cartas, memorandos y cables confidenciales dirigidos al Papa, revelando una imagen del Vaticano como un nido de víboras plagado de luchas de poder, corrupción y mala gestión. La fuente de la filtración, que pronto se conocería como Batileaks, era tan impactante como el contenido de los documentos. Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa, el hombre que le servía las comidas, le ayudaba a vestirse y compartía su día a día. Era el acto de traición más íntimo imaginable. En el siglo XXI, el arma más letal en el Vaticano ya no era el veneno, sino una memoria USB. Gabriele
un hombre aparentemente devoto y leal, defendió su acción como un acto de amor hacia la Iglesia y hacia el Papa. Afirmó que quería exponer la corrupción que Benedicto XVI, un pontífice más académico que gobernante, no era capaz de ver o de combatir. Quería ser el Espíritu Santo que iluminara la verdad. Lo que los documentos revelaron no fue un gran crimen, como en el caso del Banco Ambrosiano, sino la podredumbre cotidiana de una burocracia disfuncional y en guerra consigo misma. Mostraban cómo se frustraban los intentos de introducir transparencia financiera, cómo se concedían contratos a empresas amigas y cómo se libraba una batalla sorda entre la vieja guardia de la curia italiana, liderada por el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y sus rivales que buscaban una mayor internacionalización y modernización de la gestión. Las filtraciones también sacaron a la luz las presiones externas. Por ejemplo, cómo el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos de América intentaba advertir al Vaticano sobre el nombramiento de un obispo implicado en casos de encubrimiento de abusos, o cómo se manejaban las relaciones diplomáticas con las superpotencias. Pero el escándalo de Batileaks fue solo el principio. A medida que avanzaba la investigación, surgió una historia aún más turbia. El Papa Benedicto, alarmado por las filtraciones, encargó a 3 cardenales ancianos y de su confianza la elaboración de un informe secreto sobre el estado de la curia. El resultado de esa investigación, un dossier de 300 páginas encuadernado en rojo, fue entregado al Papa en diciembre de 2012 y nunca se ha hecho público. Sin embargo, filtraciones posteriores a la prensa italiana revelaron su contenido explosivo. El informe describía la existencia de facciones enfrentadas dentro del Vaticano, incluyendo un poderoso lobby gay. Según estas filtraciones, varios prelados de alto rango estaban siendo sometidos a chantaje externo por parte de laicos debido a sus relaciones homosexuales que contravenían la doctrina de la Iglesia. El informe hablaba de una red de clérigos que se reunían en saunas y villas en Roma para mantener encuentros sexuales, lo que los hacía vulnerables a la extorsión. Esta revelación no era una condena de la homosexualidad en sí, sino de la hipocresía y la vulnerabilidad de seguridad que creaba en una institución que oficialmente la condena. La existencia de esta red de chantaje, sumada a las luchas de poder y a la corrupción financiera, pintaba un cuadro de una institución ingobernable, al borde del colapso moral. El 11 de febrero de 2013, apenas 2 meses después de recibir el informe secreto, el Papa Benedicto XVI, un hombre de aspecto frágil pero de intelecto formidable, conmocionó al mundo al anunciar su renuncia. Fue el primer papa en hacerlo en casi 600 años. Oficialmente, citó su avanzada edad y la falta de fuerzas, pero pocos dudan de que el peso de los escándalos de Batileaks, los abusos y el contenido del informe secreto fueron factores decisivos en su decisión. Se dio cuenta de que no tenía la energía ni la voluntad para limpiar los establos de Augías. Batileaks demostró que las intrigas medievales no habían desaparecido en la era de Internet, simplemente se habían vuelto más rápidas y su difusión incontrolable. La traición, el espionaje y la lucha por el poder seguían siendo el verdadero motor de la política vaticana. La renuncia de Benedicto fue la culminación de una crisis sin precedentes. Dejó al descubierto la podredumbre moderna, pero esa podredumbre era solo la capa más superficial. Los secretos más profundos y peligrosos no estaban en los correos electrónicos de los últimos años. Estaban, y siguen estando, enterrados mucho más hondo, en un lugar donde los siglos se apilan en forma de pergaminos y legajos, un lugar protegido por 85 kilómetros de estanterías y un silencio casi absoluto. El Archivo Secreto Vaticano. 85 kilómetros lineales de estanterías, 12 siglos de historia, documentos que abarcan desde el siglo VIII hasta la actualidad. El Archivo Secreto Vaticano no es una biblioteca, es una fortaleza, uno de los lugares más inaccesibles y custodiados del planeta, donde se guardan los secretos de papas, reyes, imperios y quizás de la propia humanidad. El adjetivo secreto
no significa que su contenido sea oculto en el sentido de espionaje, sino que es privado, perteneciente al Papa. Sin embargo, la dificultad para acceder a sus fondos y la lentitud con la que se desclasifican los documentos han alimentado un sinfín de especulaciones y teorías de la conspiración. ¿Qué secretos se esconden tras esos 7 sellos burocráticos? ¿Qué verdades son tan peligrosas que nunca deben ser reveladas? El verdadero poder no reside en lo que se sabe, sino en lo que se puede decidir que nadie más sepa jamás. Uno de los secretos más controvertidos que guardan sus muros es el papel del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Para sus defensores, fue un diplomático prudente que trabajó en silencio entre bastidores para salvar a cientos de miles de judíos, ocultándolos en conventos e instituciones católicas. Para sus detractores, fue el Papa de Hitler, un hombre que guardó un silencio cómplice ante la mayor atrocidad del siglo XX, temeroso de provocar represalias nazis y más preocupado por combatir el comunismo que por denunciar el genocidio. Los archivos de su pontificado, abiertos a los historiadores con cuentagotas y solo recientemente de forma más completa, son un campo de batalla para los historiadores. Contienen pruebas de que el Vaticano conocía la magnitud del Holocausto mucho antes de lo que admitió, o revelarán una red clandestina de salvamento dirigida por el propio Papa. La respuesta podría redefinir el legado moral de la Iglesia en el siglo más oscuro de la historia. Pero la historia de Pío XII no termina con la guerra. Los archivos también podrían arrojar más luz sobre las llamadas ratlines o rutas de las ratas, las vías de escape que permitieron a cientos de criminales de guerra nazis como Adolf Eichmann y Joseph Mengele huir de Europa hacia América del Sur. Está documentado que algunos obispos y sacerdotes, a menudo movidos por un anticomunismo visceral, proporcionaron a estos fugitivos documentos falsos y refugio en monasterios. La pregunta clave es, ¿hasta qué punto estaba el Vaticano al tanto de estas operaciones? ¿Fue una iniciativa de clérigos aislados o una política tolerada, o incluso alentada desde arriba? Más allá de los crímenes del siglo XX, las especulaciones sobre lo que esconden los archivos se adentran en el terreno de lo místico y lo existencial. Existen documentos sobre el tercer secreto de Fátima que nunca fueron revelados en su totalidad. ¿Hay informes sobre supuestos contactos con civilizaciones extraterrestres, un tema que fascina a los teóricos de la conspiración? O quizás el secreto más peligroso de todos. ¿Podrían los archivos contener pruebas históricas que socaven los propios cimientos de la fe cristiana? ¿Un evangelio perdido que contradiga la versión oficial? ¿Un documento romano que arroje una luz diferente sobre la figura de Jesús de Nazaret? ¿O pruebas de las falsificaciones sobre las que se construyó el poder temporal de la Iglesia? Es poco probable, pero la negativa del Vaticano a una total transparencia alimenta la sospecha. En los últimos años, bajo el pontificado del Papa Francisco, la Iglesia ha hecho un esfuerzo por presentarse como una institución más abierta y reformista. Francisco ha hablado de una Iglesia pobre para los pobres, ha intentado reformar las finanzas vaticanas y ha pedido perdón por los abusos. Ha abierto parcialmente los archivos de Pío XII. Pero, ¿es este un cambio real y profundo o simplemente una operación de relaciones públicas, una nueva fachada para la corporación más antigua del mundo? Los escándalos siguen apareciendo. Las luchas de poder internas no han cesado. La resistencia a la transparencia sigue siendo formidable. La historia del Vaticano es la historia de una asombrosa capacidad de supervivencia. Ha sobrevivido a la caída de imperios, a cismas, a reformas, a revoluciones y a sus propios y monstruosos pecados. Su mayor secreto no es un documento oculto, sino esta capacidad camaleónica para adaptarse, para absorber los golpes, para sacrificar a sus propios hombres cuando es necesario y para seguir adelante, preservando el núcleo de su poder. Un poder construido sobre la fe de miles de millones, pero gestionado con la lógica fría de un imperio. Un imperio que ha demostrado una y otra vez
que está dispuesto a ocultar cualquier pecado, a cometer cualquier crimen para asegurar su propia eternidad. La cúpula de San Pedro sigue brillando sobre Roma, un faro de fe para muchos, pero también un recordatorio silencioso del precio del poder y de los secretos que se esconden en la oscuridad. Al final de este largo y oscuro viaje a través de los secretos del Vaticano, queda una última pregunta, una que no se responde con documentos, sino con una elección personal. Si tuvieras en tus manos un secreto devastador, una verdad capaz de destruir la fe de millones de personas, pero también de exponer un crimen histórico, ¿qué harías? ¿Publicarías la verdad a cualquier precio, arriesgándote a sembrar el caos? ¿O protegerías la mentira para preservar el orden y la estabilidad, convirtiéndote en cómplice del silencio? Elige tu pecado final y escríbelo en los comentarios.